verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Lo presentamos, Diego Álvarez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, che, gracias por venir. No, ustedes, buenas tardes. Bueno, Diego, hace prácticamente un año que no jugás más torneos profesionales. ¿Seguís vinculado al tenis con algún proyecto o algo? Sí, la verdad que no tuve casi ni tiempo de parar, prácticamente ni bien había dejado de jugar. Salió la idea, el proyecto de montar una academia en Santa Fe, en Capital. Trámite hasta el momento mi entrenador, Enzo Artoni, que ahora es mi socio. Sí. Estamos muy metidos en este proyecto. Si Dios quiere, para fin de mes ya podríamos inaugurar el complejo, que tiene 6 canchas, por ladrillo, el clubhouse, 3 piscinas, una climatizada y 12 cabañas. Bueno, para poder hacer lugar a los chicos que quieran venir. Para los torneos. Para los torneos, sí. ¿Y dónde está, lejos de la ciudad de Santa Fe? No, en realidad está son unos 8 kilómetros ¿Del centro? Del centro. No, bárbaro. Sí. Como si fuera acá, que en Grunberg, una cosa así. Claro, para el lado, sí, casi a la altura de Patagonia, de esa zona. Claro, la sí, distancia. sí. Nada. Qué lindo. Bueno, ¿y estás viviendo allá vos? Sí, yo me mudé para fines de enero de este año. Decidí instalarme con mi novia Margarita y futura mujer. Fue todo un desafío porque ninguno de los dos somos de ahí. Yo soy bahiense, ella es tucumana. Bueno, queda a mitad de camino. Fue una decisión equidistante. A ver qué nos queda en el medio, ¿sacaron cuenta? Sí, más con el compás y la brújula que con otra cosa. Le dio Santa Fe. Che, qué buen desafío, qué lindo. Sí, la verdad, muy entusiasmado. Yo todavía este año tengo algunos compromisos de clubes en Europa, por lo cual sigo viajando, pese a que ya uno está un poco más cansado y fueron muchos años, muchas batallas, muchas temporadas, pero lo cual me permite seguir teniendo contactos allá en Europa para hacer intercambios con otras academias allá. ¿Qué estás en los interclubes de dónde? Yo sigo jugando en Francia, Alemania e Italia. Yo le comentaba a Adrián que el año pasado ya había trabajado un mes en una academia en Reggio Calabria, la cual volví a trabajar este año 2 meses más. Y ahí quedó una muy buena relación, con la idea de hacer el intercambio, como decía, con los chicos y brindarles una estructura que te permita hacerlo. ¿Y la estructura de canchas dentro de lo que es el complejo te permite en un futuro hacer un future o no? Claro, la verdad, contando con la experiencia personal mía de mi entrenador, podés apuntar también a organizar eventos, sean torneos para cualquier tipo de categoría, profesionales, exhibiciones, porque justamente las canchas están hechas con parámetros profesionales, lo que es las dimensiones, la potencia de las luces, las tribunas. Las 6, ¿qué tienen? ¿Un estadio con tribunas y luces? Claro, ¿O todos están más o menos equipados? Claro, todos tienen luces suficientes como y el estadio va a contar con las tribunas pensado en un futuro para organizar este tipo de eventos. De hecho, ya el año pasado Enzo ha organizado una exhibición, pero en el Lawn Tennis de Santa Fe, en la cual estuvieron Juan Ignacio Chela y Fernando González. Y bueno, siempre que haces algo en el interior, sobre todo, la respuesta del público es genial, porque es difícil que esas figuras puedan llegar. Sí. Además, el terreno era un lugar que antes había otra cosa, lo están ustedes colonizando. La realidad nació como un loteo tipo country, loteo así, pero bueno, los socios se fueron entusiasmando. Un día hicieron el salón para eventos, una pileta, la otra, la tercera, las cabañas, los quinchos, y bueno, y quedó la idea de hacer el club. Qué lindo. Además es un lugar donde se puede aprovechar más el aire libre que acá, digamos. Y sí, tenés la cercanía a los ríos, el tema de la pesca y todo eso. Pero además digo, el invierno tarda más en venir, sí, la primavera viene más rápido. Nosotros hemos experimentado este año, el clima es mucho menos riguroso, el verano se extiende, no se compara, te ayuda mucho. En ese sentido está bueno. Bueno, la idea es tener una academia de tenis, ¿no?
¿Ya tienen pensado el nombre o algo? No? Todavía no, lo estamos un poco decidiendo, junto al armado de la página de internet, o sea, Ah, mirá, ya viene con todo. el lugar en sí se Completito. llama Solares de la Laguna. Tiene su página de internet donde se ven todas la estructura del lugar. Obviamente falta la parte nuestra. Veremos cómo avinarlo y ver cómo bautizar a la academia. ¿Y cómo te ves en este nuevo rol, no, de entrenador ahora? Sí, bueno, el año pasado, te decía, cuando Sí. estuve en esta academia en Calabria, antes de empezar, es como que no dudaba, pero tenía que hacer memoria, recordar toda la metodología que yo había usado cuando entrenaba y adaptarla a los chicos de esa edad, entre 12 y 14 años. Pero bueno, en realidad noto que me gusta, sobre todo la parte de competencia, que es bueno lo que yo siempre manejé. Claro. Quizá en la parte de formación y escuela de tenis más chicos, no estoy tan preparado, sinceramente, y debería investigar un poco más. Pero si ya te llega uno que compite, te viene bárbaro. Claro, porque es lo que yo he hecho, lo que he mamado siempre, y cuanto o sea, organizar una gira, los viajes, los hoteles, es donde más tiene práctica. Ujú. Hablar de hoteles y de giras a esta altura del partido, ¿es algo que extrañás o algo que decís que alivio estaba harto de hoteles y de conserjes? Sí, la verdad, un poco y un poco. Quizá al principio era un tema la organización de tu propia casa. Claro. Seguís viviendo como si estuvieras en un hotel. Sí. Ah, Y más si uno empieza después a convivir, tiene que respetar un poco el orden y las reglas y todo eso. Pero ya después te gusta la sensación de hogar. sí, está Finalmente, si este es mi lugar en el mundo, de acá por lo menos a un tiempo largo, es incomparable, es algo muy gratificante. Bueno, Diego, contame un poquito de tus inicios, en qué club arrancaste, cómo fue que arrancaste. Bueno, inicié al principio en el Club Nacional. Mis padres jugaban ahí, bueno, mi hermano también, mi hermano Julián, mi papá Eduardo, Ana María, mi mamá. Y después nos trasladamos a Sportiva, donde permanecí casi hasta los 16 años que me mudé a Tandil, a la escuela de Raúl Pérez Roldán, y donde estuve un año antes de irme a Italia, por 12 años, desde los 17 hasta los 29, prácticamente toda la carrera profesional. ¿Y en qué momento se te pasó por la cabeza dedicarte a esto? Y yo, bueno, en ese sentido fue una especie de suerte, porque ya lo tenía bastante claro hacia los 15 años, antes de tomar la decisión de ir a Tandil, de entrenar en doble turno ya como profesional. Me dediqué, digamos, ya a full desde esa, obviamente sin olvidarme de la escuela, rindiendo libre, cuarto año, quinto año. Es como que ya me perfilaba, y por suerte siempre tuve el apoyo de mi familia, nunca se opusieron o quisieron imponerme algún otro tipo de vida para mí. Ellos deseaban que yo hiciera lo mejor, sin importar que por ahí que abandonara la idea de tomar una carrera universitaria. Y esa vida del tenista por Europa, ¿qué te inspiró? ¿Quién te gustaba? ¿Quién mirabas? En realidad nunca pensé en cómo iba a ser mi vida una vez que estuviera en Europa. Pero por otro lado sabía que no iba a ser solo a probar un par de meses Claro. y ver qué pasaba. O sea, en ese sentido, después bueno, me fui adaptando, ya empezaba a competir en clubes ya a nivel junior, Ujú. a nivel juvenil. Después empezaron los primeros satélites en una época, antes de lo que era Future. Claro. Había un satélite que duraba un mes, eran 3 etapas, era parecido al ciclismo. Ujú. Y un máster para los que clasificaban, o sea, era más complejo. Ahí conocí a Nahuel Fracassi, que fue un poco compañero de aventuras mío, a nuestro entrenador, que era Sergio Funes. Ellos eran de Mar del Plata, pero ya estaban instalados en Italia, o sea que me hacían de guía para lo que iba el pasaje de lo que es la actividad juvenil al profesionalismo, que tal vez es lo más delicado, ¿no? Eso te ayudó en un equipo argentino en Italia. Sí, ellos ya llevaban como 10 años prácticamente, conocían un poco todo, el mecanismo, lo que hacía falta para empezar a intentar, o sea, ser profesional. ¿Cómo surgió el hecho de ir a Italia a estudiar, a jugar? mejor, jugar. sí. Bueno, el último año que estuve en Argentina, en Tandil, yo entrenaba con Mauricio Salvati,
que fue durante casi 8 años el entrenador de Mariano Zabaleta. Lo acompañaba toda la época junior hasta los primeros años de profesional. Él había tenido una especie de discusión, algunas personas estaban de acuerdo con Raúl Perroldán, el papá de Guillermo, que era también manager de Mariano y sponsor, cosa que hizo que se dividieran, y él decidió volver a Italia, que era su país natal, y en ese momento me ofreció la idea un poco de que me parecía. Yo enseguida me encaré y dije sí, me parece bárbaro, quiero ir. Yo ya contaba con el tema de la doble nacionalidad, ya de pequeño ya tenía el pasaporte, porque mi familia, bueno, de la parte de mi mamá, de Damiani, son italianos, y yo conocía a mi bisabuelo también italiano, y también en esa época era más fácil hacer todo el trámite, ahora quizás más complicado. Y bueno, y enseguida lo barajé como una posibilidad, y bueno, conté con la ayuda de mi familia, que me siguió. Yo no me dejaron solo. ¿Quiénes eran los tenistas que te gustaban a vos, que seguías, que yo quiero jugar como este? Bueno, el que primero que me impactó, que desapareció en mi vida, fue Boris Becker, que mi papá me regaló la grabación de su epopeya en Wimbledon cuando tenía 17 años, y ahí quedé impactado. O sea, fueron las primeras imágenes que vi del tenis, digamos, de pequeño, de chiquito, ya de 5 o 6 años. Luego aquí en Bahía, un año organizaron un nacional de preinfantiles por equipos, y vino la camada de Los Puertas, Zabaleta, Gaudio, y para nosotros, imaginás, chiquitos de 6, 8 años, ver a estos extraterrestres que no podías creer. Un nene de 10 años ya profesional, los veías con las muñequeras, ya no puede ser. ¿Eran ya marcianos de chicos? Sí, eran ya cracks. Realmente, no obstante, ya eran tan chiquitos, pero... Claro, sí, increíble verlos de esa edad, ¿no? Y era impactante. Y eso, bueno, en mi caso me marcó. Quiero ser como esos. Me gustaría acercarme, y bueno, y con los años después terminé en Tandil, ahí lo conocí a Mariano, hubo una amistad, bueno, después verlo a Juan Martín, a Del Potro de chiquito, mismo a Pico Mora, toda esa camada, fue increíble. De a poco irte adentrando en ese ambiente. Y una vez ya en Europa, ¿quién te impactó de los que viste? ¿Ya viste todo? Sí, en vivo recién a los 20 años, que fuimos con todo lo que era la escuelita del club donde yo entrenaba, aparte, empezamos el viaje y fuimos al Foro Itálico, a Roma, y bueno, ahí lo pude ver en realidad un poco a casi todos, pero bueno, el que más me impactó fue Guga Kuerten. Porque además de su calidad como jugador, era un tipo sensacional. Su humildad, su abnegación al trabajo, su buen trato con todo el mundo, ya sea la prensa, colegas, su simpatía. El tipo transmitía esa alegría que era un poco brasileño, un poco vencer el mito de que bueno, el tenis es un deporte individualista y hay que estar, que es toda cara de perro, y tal vez no es tan así. O sea, y que igual puede lograr ¿qué te parece? Cosas increíbles como lo que fue él. Bueno, ¿cómo fue ese paso? ¿Fueron con la escuelita ahora de los grandes? ¿Y cuándo empezaron ya a jugar en torneos y ya se encauzó todo allá? Y te diría que yo ya a los 17 años ya arrancaba con los primeros torneos, jugaba también torneos rentados para poder bancarme y ser independiente, creo que a mí me interesaba. No quería ser una carga por ahí para mis padres. Y sí, ya a los 17, 18 ya los primeros puntos de ATP, y bueno. Primer torneo completo, el Inter, que eran liras. Claro, en ese momento no estaba el euro, pero igual yo la otra vez lo pensaba, que no... Siempre tuve esa, por decir así, inconsciencia en cuanto al tema del dinero, no lo vi como fin a sí mismo. No, pero no tenés que depender los días. Sí, bueno. Lo veía como decir que bueno, tengo esa plata, la uso para viajar, puedo jugar, por ahí no sé, si quiero alguna cosa, no tengo que pedir, no digo los puchos porque obviamente no me fumo, pero era un poco ese el sentido. Claro. Y después ya, obviamente, de más grande lo ves de otro punto de vista, lo ves como ahorro, para ver cuando seas grande, cuando no juegues más, tampoco es una carrera tan larga. Claro. Y volviendo a tu etapa en Italia, me contó Pablo Iglesias, un amigo tuyo, que zafaste del servicio militar, ¿puede ser? Sí, eso fue una historia increíble. Yo como residente italiano, a toda costa, hasta ese momento, hasta las camadas del 81, no era como acá que había un sorteo. A todo el mundo le hacían la revisación médica,
obviamente yo no estaba excluido. Resulta que hubo una anécdota un poco graciosa, me llaman para hacer la realización durante un torneo, en el medio de un satélite de estos de un mes. Y yo estaba un poco nervioso porque el sistema ya, a los deportistas, hay un servicio militar reducido de unos 10 meses, que vos estás en el cuartel y tenés que pedir permiso para salir a entrenar, etcétera. Es difícil. Y entonces yo decidí no revelar que era deportista y ver qué pasaba. Y de hecho, cuando me hicieron los exámenes, yo les había dicho que mi corazón era igual, porque o sea, a veces sentía como que tenía algunos problemas cardíacos. Más que problemas era normal, o sea, la actividad del deportista. Entonces, bueno, decidieron que hiciera unos exámenes, ecografía, Holter, esto. Y ahí fue cuando, ahí metí un poco la vivada argentina. Decidí tomar unas pastillas de Valium todo ese día. Y bueno, eso hizo que bajaran las pulsaciones y obviamente al final de la noche daba 40 y poco. Ya era los latidos de un ciclista. Sí. Pero claro, no revelar que era tenista, era una anomalía, una persona normal. Y ahí fue cuando me dijeron, no, la verdad que no sos idóneo para hacer servicio militar. Qué lástima, yo quería Yo dije, pero yo estaba preparado. Así que sí, fue terrible. Bien. Bueno, pasando a tu etapa como profesional, ganaste 2 Futures y estuviste muy cerca de lograr una final en Quito, un Challenger. Sí, esa fue, hasta ese momento fue mi mejor resultado a nivel Challenger. Fue un partido con Riccardo Guedin, otro chico italiano, yo conocía muy bien, que era la misma instancia para los dos, nunca habíamos llegado a una final. Partido peleadísimo, 7-6 en 3-0. Esto fue en el 2008, si no mal recuerdo. Yo para el 2005 fue la primera vez que viajé a hacer giras más en Latinoamérica desde Italia. Y descubrí lo que era jugar en altura. Yo hasta ese momento, al no haber hecho la parte de COSAT, o sea, el circuito sudamericano juvenil, no lo había experimentado. Y descubrí que me calzaba perfecto. Y desde entonces empecé a ir más seguido y de hecho mis mejores resultados los tuve en altura. En singles, en dobles, ganando Challenger, en Colombia. Y bueno, y mis mejores resultados en cuanto a partidos, claro. O sea, ganarle a top 100, top 70, fueron siempre en altura, fue una constante. A partir de ese momento hubo como un clic en cuanto a decisión de jugar en altura. ¿Y tuviste algún partido que no te dejó dormir? ¿O algún torneo como los típicos torneos? ¿Antes o después del partido? No, en tu carrera profesional. ¿Algún partido vos dijiste, este partido lo tenía que haber ganado? Seguro, sí, hubo varios en realidad. Sobre todo la quali en Roland Garros, fue un partido, fue todo un poco muy loco porque yo descubrí la noche anterior que iba a jugar, entré como alterno en el torneo, jugaba contra un jugador de cancha rápida, pero tal vez yo me creé muchas expectativas, el partido fue todo muy rápido y como que siempre tuve ese sinsabor de haber hecho algo mejor, algo más. Pero bueno, también por otro lado te queda ¿quién te quita lo bailado? Sí, claro. Es un poco, yo lo hablaba con un amigo italiano de mi edad, él me comentaba que, un poco apelando al sentido común, que cualquier vecino o amigo del barrio que no sepa mucho de tenis te va a preguntar, las dos preguntas que te va a hacer es qué torneo jugaste y a quiénes le ganaste. Y si vos podés responder a estas preguntas, más o menos puedes darte por satisfecho, que pudiste hacer aunque sea algo, lograr algo en el tenis.